El Viernes Santo de 1960 es el 95º aniversario de la muerte de Abraham Lincoln. Si hubiera vivido para terminar su segundo mandato, la historia de los Estados Unidos, sin duda, habría sido muy diferente. Con malicia para ninguno, con caridad para todos. El gran presidente de la guerra habría llevado a cabo sus planes para vendar las heridas de la nación. Y como presidente de la paz, probablemente habría tenido éxito en liberar a los antiguos esclavos. Pero Lincoln estaba muerto. El Viernes Santo es el día en que otro murió, uno que no permaneció muerto. Si Cristo crucificado hubiera permanecido en la muerte, la historia también hubiera sido diferente, y toda la eternidad con ella. Pero ahora Cristo ha resucitado. De esto se nos asegura innumerables veces en la palabra inspirada de Dios. Entonces, los discípulos se alegraron al ver al Señor. Al menos una docena de veces se apareció a unos o más de sus seguidores en los 40 preciosos días después de la Pascua hasta su ascensión. Como Señor viviente, Él fue y es capaz de llevar a cabo los planes eternos de la Trinidad para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los que están aprisionados. Victorioso en la lucha contra el pecado y Satanás, el príncipe de paz nos asegura: si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 36. Así como la Pascua no tiene sentido sin el Viernes Santo, la Semana Santa no tiene consuelo sin la Pascua. Ambos pertenecen juntos. Se han usado muchas comparaciones e ilustraciones para explicar la gran diferencia que hace la resurrección de Cristo en la proclamación del Evangelio, en la naturaleza de nuestra fe, en la vida que vivimos para el Señor viviente. Se le ha llamado el recibo que el Padre da por la obra de su Hijo, quien ha pagado en su totalidad las penas y castigos de nuestra culpa. El doctor C.F.W. Walter, el ex gran líder y predicador talentoso de la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri, predicó un sermón de Pascua sobre el tema la resurrección, el gran amén de Pascua del Padre a las palabras del Hijo, consumado es. Una historia muy utilizada que vale la pena repetir. Habla de un maometano que se acercó a un misionero cristiano después de un servicio al aire libre en un pueblo de la India. Cuando vamos a la Meca, nuestra ciudad sagrada, dijo el maometano, encontramos al menos un ataúd, el ataúd de nuestro profeta. Cuando ustedes los cristianos van a su ciudad sagrada, Jerusalén, no encuentran nada más que una tumba vacía. El misionero sonrió. Esta es la diferencia entre nuestras religiones. Mahomed está muerto en su ataúd, pero Cristo no lo está. Él ha resucitado. Su tumba está vacía. La fiesta de la Pascua cristiana es una celebración de victoria proclamada nuevamente en miles y miles de iglesias, grandes y pequeñas, en servicios al aire libre, en presentaciones de radio y televisión y con eco en muchas lenguas por coros y congregaciones. Al final de la Primera Guerra Mundial, una iglesia protestante prominente en una gran ciudad en los Estados Unidos
colocó en su tablón de anuncios iluminado estas palabras de San Pablo: gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria. Este fue una cita de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Qué abuso de palabras de la Escritura, ¿no es cierto? Sin embargo, era la verdad. Solo Dios da la victoria. Pero en el capítulo de la gran resurrección del cual se toman estas palabras, el apóstol no está hablando de una victoria de los aliados sobre los poderes centrales o de nuestros estados del norte sobre los estados del sur o de cualquier otra guerra terrenal. Pablo está dando gracias por la victoria de Cristo, porque si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 17, 18 y 20. Esa es la gran diferencia que hace la resurrección de Cristo. Nadie pudo haber dicho esto mejor que San Pablo, aunque había sido indiferente a la crucifixión y resurrección de Jesús de Nazaret, aunque se le había opuesto y perseguido a sus discípulos. Cuando vio al Señor resucitado en el camino de Damasco, se convirtió en su mayor heraldo. Con Pedro, Santiago, Juan y los otros apóstoles, antes tan tímidos, Pablo, en sus viajes misionales, ahora proclamó a Jesucristo como un Salvador viviente y mostró el poder de la resurrección de Jesús. En su historia de la expansión del cristianismo, Kenneth Latourette, un importante historiador de la Iglesia, dice de los primeros cristianos: fue la convicción de la resurrección de Jesús lo que sacó a sus seguidores de la desesperación en que los había arrojado su muerte y lo que condujo a la perpetuación del movimiento iniciado por él. Si no hubiera sido por su profunda creencia de que el crucificado había resucitado de entre los muertos y que lo habían visto y hablado con él, la muerte de Jesús e incluso Jesús mismo probablemente habrían sido casi olvidadas. El conocimiento y la convicción de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos hacen alguna diferencia en nuestra iglesia y el mundo de hoy. Por el poder del Espíritu Santo, la predicación de la cruz y del sepulcro vacío ha hecho perpetuar el cristianismo. De la población mundial total estimada de 8 billones, unos 2,3 billones llevan el nombre cristiano. Solo en los Estados Unidos, los cristianos están divididos entre unas 250 denominaciones o sectas. El 80% de estas están en 8 denominaciones. Prácticamente todos observan la Pascua, dando testimonio de su aceptación de la resurrección del crucificado. La asistencia a la iglesia en la Pascua es, con mucho, la más grande de todo el año, posiblemente con excepción del programa de Navidad para niños. ¿Significa esto que la resurrección de Cristo ha marcado una gran diferencia y se ha convertido en la fase más importante del cristianismo en la vida de la mayoría de los cristianos? Desafortunadamente no. Si comparamos la asistencia a la iglesia en la Pascua con el número de asistentes a la iglesia
en los domingos regulares. Escuchamos varias anécdotas sobre esta disparidad. Dos mujeres con sus trajes de gala de Pascua se acercan a la iglesia entre la multitud de personas vestidas de manera similar. Una dijo a la otra: me pregunto si conseguiremos un asiento. Me parece que los que van todos los domingos a la iglesia podrían quedarse en casa en Semana Santa para que los que no venimos de otra manera encontremos un asiento. Y está la historia del pastor que habló con franqueza y le dijo a su congregación en el día de Pascua: ya que no veré a muchos de ustedes en la iglesia por algún tiempo, quiero desearles a todos ustedes una feliz Navidad. Esto no es chistoso. Todas estas personas en la iglesia solamente en el día de Pascua plantean todo un problema y constituye un verdadero dilema para el predicador. El mensaje de Pascua debe ser uno de alegría. ¿Cómo pueden estos cristianos ocasionales saborear verdaderamente este gozo si durante el año muestran poco interés en aquel que murió por sus pecados? El predicador podría verse tentado a hacer de su mensaje un sermón de reprimenda dirigido a los feligreses que solo asisten en la Pascua. Podría encontrar un buen texto para esto en la antigua epístola de Pascua, que comienza: no está bien que ustedes se jacten. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Pero el tacto pastoral lo detendrá. Más bien subrayará la alegría pascual a la luz de la Semana Santa y el Viernes Santo. Él abrirá las compuertas del Evangelio en las palabras de San Pablo: Cristo fue entregado a la muerte y al infierno por nuestros pecados, nuestras malas acciones y negligencias pasadas, y resucitó para nuestra justificación, el perdón misericordioso de nuestros pecados. Romanos capítulo 4, versículo 25. Todos los cristianos deben entonces continuar los esfuerzos para ganar y guardar almas que comenzaron durante la temporada de Cuaresma, para que la Pascua pueda hacer una gran diferencia en la vida espiritual de la iglesia. La Pascua no es solamente ven y mira, sino también vamos y proclamemos. Así, nuestra Pascua será una fiesta continua. Debe ser una observancia semanal. Los primeros cristianos eligieron el domingo para el culto porque en ese día Cristo resucitó de entre los muertos. Usaron el símbolo de la cruz desnuda y vacía, para significar su fe en el Señor vivo y resucitado. Hoy en día, el uso de esta cruz de resurrección en lugar del crucifijo, cruz con el cuerpo de Cristo, es popular entre los cristianos para recordarles que Cristo no quedó muerto, no quedó en una cruz. Cada día de nuestra vida debería ser un día de Pascua con un funeral y una resurrección, cuando por la contrición y el arrepentimiento diarios nuestro viejo Adán se ahogue y muera. Un nuevo hombre debe surgir y levantarse diariamente, quien vivirá delante de Dios en justicia y pureza para siempre. Por eso exclamamos: ¿qué diferencia hace la resurrección de Cristo?